revelar. Dios de los cielos y mar. 50 minutos nos separan de las 20 horas aquí en La Plata, Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos transmitiendo a todas las naciones a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Vamos a dar fin no al programa, sino a esta iglesia, que es la iglesia de Sardis, que es la iglesia reformada. Y una iglesia muerta y reformada. Esta era de la iglesia se caracterizó por las iglesias de la Reforma. La Reforma protestante, encabezada por Martín Lutero, se desarrolló basada en los conceptos bíblicos en razón a la propagación de las doctrinas paganas practicadas por la iglesia de Roma. La iglesia de esta época ya no respondía a las necesidades de la gente y estaba muy lejos de lo que había sido la iglesia primitiva. Vivían en la imperiosa necesidad de una reforma profunda, no doctrinal, sino estructural y moral, que detuviera los abusos por parte de sus dirigentes hacia los que profesaban el vivir de acuerdo a lo que decían las Escrituras. El comienzo de la reforma a la Iglesia ocasionó una revolución que dejó marcas indelebles en la historia de la Iglesia. Estos 300 años han sido fundamentales en la historia de la Iglesia, ya que a partir de aquí ha habido un resurgimiento de la iglesia protestante. El movimiento protestante está conformado por los que se han rebelado al yugo de la doctrina impuesta por la iglesia de Roma. Bueno, aquí finalizamos lo que era la iglesia de Sardis. Comenzamos con la iglesia de Filadelfia, es una de las iglesias. Esta y la de Tiatira son la de Tiatira, una iglesia pobre, dentro de todo no había muchos reclamos para ella, pero esta es otra de las que es una de las que realmente no tiene, creo que no tiene nada que reprocharle el espíritu, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice: al santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mirá, a esta iglesia Dios le ha puesto una puerta, tiene la llave, abre, le quiere abrir una puerta. ¿Qué puerta será la que el Señor quiere abrirle acá a la iglesia de Filadelfia? Ojalá seas esa iglesia de Filadelfia. Todos tenemos que ser esta iglesia. Dios pone una puerta abierta. Mira, esa palabra Dios se la dio a mi marido cuando él empezaba este emprendimiento que empezamos hace ya casi 2 años. Le dijo: mira, hay una puerta abierta, doble. Le dijo: hay un querubín de cada lado, y el único que la puede cerrar eres tú. Tremendo, ¿eh? ¿Sabías que muchas veces somos nosotros los que nos cerramos las puertas? La falta de fe. Ya vamos a estar hablando de este tema. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Ves? Dios la puso, la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, podríamos decir a los que se dicen ser cristianos y no lo son, para ir cambiándolo a esta época, ¿no es cierto? A los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! ¿Sabes lo que significa Filadelfia? Amor fraternal. Posiblemente fundada por Eumenes, rey de Pérgamo en el siglo II a.C., o por su hermano Attalus, no se sabe bien en realidad. Estaba ubicada en la provincia de Asia Menor y fue destruida por un terremoto en el 17 después de Cristo. En su lugar hoy se encuentra la ciudad de Al-Aseir. La ciudad de Filadelfia o Filadelfus era fiel y leal a su hermano. Así también esta iglesia hereda y cumple su carácter mediante una firme lealtad a Cristo, como lo pueden ver en el versículo 8 al 10. Esta ciudad se encontraba situada cerca de la puerta abierta, hacia una región de la que obtiene su riqueza.
De la misma forma, la iglesia recibe una puerta abierta hacia futuras oportunidades. Escuchen bien, ¿eh? Hay un momento en que el cristiano pasa por la prueba, por esa prueba de fuego que tenemos que pasar todo, y Dios empieza a bendecirlo. Eso no significa que no siga viviendo por fe. Sí, vive por fe, pero Dios quiere bendecirte en muchas áreas de tu vida para que después vos también compartas con tus hermanos, porque Dios no bendice como el mar muerto, ¿sí? El mar muerto recibe y no da. Dios cuando bendice a un hijo es para que ese hijo comience a darle a sus hermanos. Puede bendecirte haciendo que vos tengas una fábrica, haciendo que tengas lo que sea. ¿Para qué? Para que vos bendigas a tus hermanos que no tienen trabajo. Recuerden a José. Cuando José, el Señor lo bendijo a José y fue el segundo de Faraón. Muchos creen que Dios no prospera. Sí que prospera, mis hermanos. Dios prospera para que vos puedas prosperar a tus hermanos. Dios no te prospera si vos tenés sentimientos egoístas. Ahí sí que Dios no te va a prosperar. Si vos no le entregaste todas las áreas de tu vida a Cristo, seguro que no te va a prosperar. Porque Dios prospera conforme prospera tu alma. Porque sabe que estás capacitado para dar. Entonces ahí es donde Dios te prospera. Vemos en el versículo 7 el carácter de Cristo. La descripción que Cristo hace de sí mismo en este versículo habla de su carácter y de su poder. Recuerda a la iglesia de Filadelfia y a todas las iglesias a través de la historia de la autoridad y control absoluto que Él tiene sobre su iglesia. Los 4 aspectos que definen el carácter de Cristo ejemplarizan la iglesia de Filadelfia y dejan el mensaje de la naturaleza de Jesucristo a la iglesia en todo el mundo. El santo, dice, representa a las personas salvas de la iglesia que aman al Señor, lo cual tienen estrecha afinidad con lo que Dios espera de su iglesia. Santos seréis, dice, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Y sed santos, porque yo soy santo, primera de Pedro 1:16. A través de toda la Biblia el Señor exige ser santos, lo que implica andar como Él anduvo en santidad, primera de Juan 2:6. A veces escucho a hermanos que dicen, no, porque yo no soy ningún santo, yo no soy santo. Hermanos, tenemos que ser santos. Santo significa apartado para Dios. Por favor, aprenda lo que significa la palabra santo. Una vez una persona se enojó conmigo, como diciendo que vos no pecás nunca. Las personas que hablan así es porque pecan mucho, mis hermanos. Y yo no digo que no peco. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparte alcanzará misericordia. Yo cada día quiero alcanzar misericordia en el Señor, porque no hay hombre ni mujer que haga el bien y nunca peque. Yo lo expliqué hace poquito, muchas veces hasta con el pensamiento pecamos. Dios nos libre del pecado, mis hermanos, pero Dios nos libre de la soberbia, creyéndonos más que otros cuando realmente nos ponemos en una situación como la de estas personas a veces, mis hermanos. El verdadero. Cristo es la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice San Juan 14:6. Esta verdad es la que refleja la iglesia de Filadelfia y es la que debe llenar a todo individuo y a toda la iglesia actual, a la iglesia verdadera de Jesucristo, el que tiene la llave de David. En Isaías 22 profetiza que Jesucristo tendrá toda la autoridad. Esta autoridad está representada aquí como la llave de la casa de David. El único que tiene poder para abrir. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. En el mismo versículo de Isaías 22, Dios advierte que Cristo es el único que abre y cierra las puertas de las oportunidades, de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Ninguna otra persona en el mundo podrá cerrar las puertas, ni podrá impedir que el movimiento misionero se extienda por toda la tierra. Esta autoridad está estrechamente relacionada con la gran comisión, en donde Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Apoyándose en esta autoridad, Jesús nos da la orden de ir y de hacer discípulos en todas las naciones, como lo hacemos muchas veces a través de Internet. Bendito sea el Internet. Porque hay gente que dice, el Internet no ves a nadie. Pero perdón, ¿qué hay del otro lado? ¿No hay personas de carne y hueso? ¿O hay robots? Que yo sepa, no. Son personas de carne y hueso que también necesitan una palabra de aliento. Y necesitan el poder de la palabra de nuestro Dios. San Mateo 28, 18 al 20, tomen nota. En el mundo natural las personas tienden a comprometerse para lograr oportunidades, pero como ciudadanos del reino de los cielos en la tierra, y seguidores de la verdad, nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y en respuesta a esta acción, Dios abre puertas de oportunidad. Porque Dios bendice, cuando Dios te quiere
para una obra, Dios te bendice a vos. Porque muchos decían, pero hermano, si no ponemos el diezmo, ¿Dios cómo va a bendecir la obra? Dios bendice al pastor, Dios tiene que bendecir a la cabeza. Dios prospera a la cabeza, mis hermanos. ¿Sabían que es así? Cuando Dios te quiere para una obra, Él mismo te va a abrir esa puerta de bendición. Si Él tiene la llave de abrir y cerrar. Y Él mismo te va a dar a vos el trabajo para salir adelante en eso. Le vas a predicar a tus empleados, le vas a predicar a tus vecinos. Y Dios te va a bendecir, y si Él quiere que abras una obra, te va a prosperar de tal manera para que vos vayas y puedas abrir una obra. Dios hace eso. Nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un Dios verdadero, un Dios genuino. ¿Habrá algo difícil para mí?, dice Él. No hay nada difícil para nuestro Dios. La primera palabra de ánimo que Cristo tiene para la iglesia de Filadelfia es: yo conozco tus obras. Cómo me place esta palabra. Versículo 8. Sentite hablado por el Señor. Lo que indica que esta iglesia ha estado activa en la evangelización, ha hecho verdaderos discípulos, por lo tanto tiene una puerta abierta. No se cierra más esa puerta, mis hermanos. Dios no la quiere cerrar. Si Él tiene las llaves, ¿quién te la puede cerrar? Vos mismo te la podés cerrar, si no le crees a Dios. O sea que tiene esta persona la autorización de Cristo para la evangelización, ya que ha mostrado ser eficaz en esta misión. Señor, ayúdanos cada día a serte fiel. La eficacia de esta iglesia en la evangelización la hace acreedora a recibir a los de la sinagoga de Satanás para su restauración. ¿Sabían? Eso me lo mostró hace mucho tiempo el Señor. Cuando vino de esa iglesia que me quisieron destruir, mis hermanos, me mandaban espías y yo le decía: Señor, a todos los que me manden les voy a hablar. Yo no voy a ir a la casa de nadie, no voy a ser irrespetuosa, pero al que venga a mi casa le voy a decir la verdad. Del espíritu de Jezabel que reina en esa iglesia, Señor, yo se los voy a decir. Y no me amedrento más, porque tu palabra dice esto: ¿quién eres tú para temer a hombre alguno, que como hierba pronto serán cortados? Dije: Señor, yo me sostengo como viendo al invisible. Si tu palabra me sostiene, Señor, yo voy a seguir adelante. Y así fue como Dios me mostró. Dios me mostró esas personas que hablaban mal de mí. Hermano, yo no tengo ninguna jactancia. Cuando esas personas vengan, porque están viniendo, muchas de ellas, yo las voy a recibir con los brazos abiertos. Porque tengo un Cristo de gloria, porque tengo un Cristo que me ama, porque tengo un Cristo que me perdonó siendo yo una porquería de persona. ¿Quién soy yo para decirle a mi hermano: no, jamás? O como aquellos que dicen: hermana, estoy mal, y por algo será, habrás pecado. Qué triste, mis hermanos, cuando respondemos así. Qué triste, así me respondieron a mí. Y Dios sabía que yo era íntegra delante de Él, pero me bastaba con eso, que el Señor sabía. La eficacia de esta iglesia en la evangelización la hace, ¿escucharon bien?, acreedora de todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Ya que los que a Cristo llama de la sinagoga de Satanás, ellos son los lobos vestidos de ovejas que han introducido falsas doctrinas, han perseguido a los creyentes desde adentro de la iglesia. El recibirlos implica el compromiso de su restauración y estar al tanto de que no contaminen a los verdaderos creyentes. No le temas a ningún lobo. Mira, una vez vino una señora a quererme destruir, me decía cosas hirientes, a tal punto de que en un momento siento la voz del Espíritu que me dice: no resistas al que es malo. Y le dije: Señor, yo no la voy a resistir. Cuando esa persona me quiso pegar, yo dejé mi cuerpo blando, le dije: Señor, aquí estoy, heme aquí. Y esa persona se abalanzó contra mí y yo quedé blanda. Y cuando me vio blanda, que yo no me resistía, cayó delante de mí. Y yo dije: Señor, gloria a tu nombre. Esa persona terminó postrada en un sillón pidiéndome perdón, porque Dios me mostró que me estaba haciendo brujerías. Era un familiar mío, lo es. Yo para ella no lo soy, yo la bendigo, pero esta es la verdad, mis hermanos. Dios hace que tus enemigos se postren delante de ti, y en realidad no se postraron delante de mí, se postraron delante del que está en mí, porque mayor es el que está en mí. Yo sierva inútil soy, no soy nada. Delante de Él se postraron, porque Él es uno conmigo. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Así que no temas, nunca te sientas superior a nadie, pero tampoco te sientas menos, porque el único grande es el que tenés dentro de tu corazón. Porque aunque tienes poca fuerza, yo tenía muy pocas fuerzas en ese entonces, pero Él las aumentó. Parece ser que tener pocas fuerzas desde el punto de vista humano es tener fortaleza y poder en el campo espiritual. Esta afirmación dice que la mayoría de las iglesias grandes en número de personas,
las mega iglesias, que aparentemente muestran poder, pero la realidad a su interior dista mucho de que sus miembros sean realmente salvos. Algunos de los inconvenientes con los que se tropieza la mega iglesia de hoy para hacer la gran comisión son: el pastor no conoce personalmente a sus ovejas. Un factor fundamental, mis hermanos. Las personas no se sienten identificadas con el pastor. Lo ven como algo muy lejano y es muy difícil de hablar con él. Las personas solo asisten al culto dominical, no quieren compromiso en el servicio al Señor y en trabajar para la obra. Solo asisten para escuchar la música, diezmar, escuchar el sermón. Existe la creencia que esto es suficiente para la salvación de su alma, pero la realidad es que hay mucho más. Muy pocos de sus miembros reciben un discipulado y muchos menos son los que toman la decisión de prepararse en el instituto bíblico formal. Hermanos, yo me preparé en el instituto bíblico y les puedo asegurar que la mejor cátedra, como lo dije muchas veces, me la dio el Espíritu Santo, porque hasta mis propios profesores me estaban enseñando mal. Pero ¿saben qué? Sirve, mis hermanos, sirven, porque cuando vos tenés hambre y sed de justicia, cuando vos tenés hambre y sed de verdad, el Espíritu Santo te enseña. Él es tu mentor, Él es tu maestro, Él es quien te está ahí permanentemente diciéndote: te están enseñando mal. Como me decía a mí. Tremendo, es tremendo el Señor, no te va a dejar tranquilo. Dice que por más torpe que seamos, no nos va a dejar extraviar de su verdad. Ser un ministro certificado para servir al Señor, enseñar a otros con conocimiento total de la palabra, no es tan malo, no es tan malo. Yo sé que el Señor es el que mejor enseña, y conozco muchas personas a mi alrededor que no han ido a institutos bíblicos, tienen una sabiduría, mis hermanos, que realmente es admirable, admirable. La parte emocional es la más destacada en los servicios de estas iglesias. Sus cultos se parecen más a un show o presentación que a un culto de adoración a Dios. Sus orquestas, sus grupos musicales interpretan música traída del mundo. Sus letras no tienen nada que ver con lo estructural y no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Les dejo para que lean Colosenses 3:16. Para ellos es importante el número de personas y no un corazón contrito y humillado. Y la pregunta es: ¿son pocos los que se salvan? ¿Estaremos entre los salvos? Has guardado mi palabra. No olvidemos que Cristo es el que está dando esta palabra, y salió de su boca, salió de su corazón para la iglesia de Filadelfia, que no solo ha guardado la palabra, sino que le ha creído, le ha obedecido. Aunque es una iglesia de pocas fuerzas, de nada aprovecha creer la palabra de Dios y no obedecerla. ¿Cómo es en tu iglesia? ¿En qué iglesia estás? ¿Dónde te estás congregando? ¿Qué es lo que hacen tus pastores? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es una gran promesa y tiene que ver con el periodo de la gran tribulación de 7 años que vendrá sobre esta humanidad que no ha tenido el privilegio de ser arrebatada por Cristo aún. La iglesia de Filadelfia y las demás iglesias de todo el mundo que se identifiquen y practiquen su doctrina verdadera, que está basada en la piedad, serán exoneradas de los horrores de este periodo. Mateo 24:21. Este versículo es la más firme declaración de que la iglesia de Jesucristo no atravesará el periodo de la tribulación, como dicen algunos, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mentiras, mis hermanos, no les crean. La iglesia de Jesucristo no pasará la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:1 al 11. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá desde el principio del mundo hasta ahora. También pueden ver allí en Daniel 12:1, Apocalipsis 7:14, también el Señor hace alusión a este periodo. Y no has negado mi nombre. Todas las iglesias en todos los tiempos deberían tener esta característica. No negar el nombre del Señor es exaltarlo hasta lo sumo, no avergonzarse del Evangelio de Cristo y siempre estar dispuestos a presentar prueba, fundamento y defensa de nuestra fe cristiana. El obrero cristiano debe estar preparado de esta forma
ya que en estos tiempos abundan los falsos maestros y las falsas doctrinas y podemos ser presa fácil del enemigo si no conocemos a fondo la palabra de Dios y si no tenemos a ese Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Es lamentable que en nuestros días los practicantes de la ley de Moisés, mis hermanos, que dicen ser judíos y no lo son, no hayan leído Apocalipsis 3:9, para que se dieran cuenta de que están en contra de la palabra de Dios y forman parte de la que Cristo llama la sinagoga de Satanás. En todo caso, Cristo advierte que Él los entregará a la iglesia verdadera para ser restaurados. Condenación. Cristo no tiene ninguna condenación para la iglesia de Filadelfia debido a su buen comportamiento. En consecuencia recibe un gran elogio, un reconocimiento público y un buen consejo rebosante de bendición y de esperanza. Como a todas las demás iglesias, Cristo tiene un consejo para la iglesia de Filadelfia y lo hace extensivo a la iglesia militante en toda la tierra y por todas las generaciones. Este consejo está basado en la promesa de su regreso a la tierra. En el versículo 11, Él anuncia que su venida está pronta y que debemos retener la doctrina de Cristo, aferrarnos a las enseñanzas bíblicas, que continuemos fieles hasta el fin, ya que habrá algunos que van a intentar robarnos la verdad y tomar la corona que se nos ha asignado. De acuerdo con la obra hecha por la iglesia de Filadelfia, podemos retomar sus prácticas para aplicarlas a nuestra iglesia, para ser también elogiados por Cristo, ser herederos de sus promesas y poder edificar una iglesia espiritualmente poderosa. 3 elementos básicos para edificar una iglesia espiritual son la evangelización, la enseñanza de la Biblia, las misiones. La evangelización consiste en establecer un programa organizado en el que cada miembro de la iglesia esté comprometido en el cumplimiento del mandamiento de la Gran Comisión. No es nada malo organizarse, mis hermanos. De hecho, el Espíritu Santo es ordenado y no está mal que tengamos un orden en la vida. La enseñanza de la Biblia, el énfasis debe hacerse en que el creyente solo puede adquirir sabiduría de Dios a través de su palabra, como lo dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. El conocimiento de Dios a través de la Biblia y la guía del Espíritu Santo nos permiten hablar a otros con seguridad y con denuedo. Es ese poder, el denuedo, es ese poder que realmente te da el Espíritu, que vos sabés de lo que estás hablando, sabés lo que estás diciendo, sabés que Dios no miente, tenés la plena seguridad. Esta enseñanza debe incluir toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las misiones, la iglesia local debe fomentar en el nuevo creyente el sentir de las misiones, pero muchos quieren ir a otros países cuando todavía no han empezado por su casa, por el vecino. Y bueno, esta iglesia de Filadelfia, primero está tu casa. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, Dios mediante, estaremos terminando con esto de la iglesia de Filadelfia, que mucho nos falta. En el próximo programa, si Dios así lo permite, vamos a estar despidiéndonos y vamos a estar compartiendo con ustedes esta alabanza, el gran yo soy. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes, que la puedan desmenuzar. Si quieren, los pueden compartir después los videos con los grupos, con las personas más allegadas a ustedes, con sus contactos. Dios mediante, si Él así lo permite, nos estaremos reencontrando el lunes próximo a las 20 horas con más del Apocalipsis. Es largo el Apocalipsis, hay mucho para dar. Ya finalizaremos, Dios mediante, el lunes próximo con las iglesias que faltan y después estaremos con los demás programas que van a venir. Dios bendiga sus preciosas vidas. Gracias por estar ahí. Bendecimos a los grupos también. El gran yo soy, santo,